aprovechamos como hacemos presencialmente para ir presentándonos un poco hasta que la mayoría de los participantes de este webinar estén en la sala. Como hay gente de todo el país, explicar brevemente que NOS es una institución que está conformada por un equipo de profesionales que trabajan en salud mental y otras áreas relacionadas al aprendizaje y a la educación, que está en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y que a partir de lo que estamos viviendo nos propusimos conjuntamente con el equipo de colegas, específicamente psicólogos en este mes, abrir una serie de 3 encuentros a la comunidad para poder reflexionar y pensar cómo estamos viviendo y qué estamos sintiendo en relación a las circunstancias de aislamiento, a la pandemia y a todo lo que nos está pasando. La institución tiene la característica de tener 3 áreas. Desarrollamos intervenciones clínicas desde un enfoque neurocognitivo y sistémico, y también tenemos un área de desarrollo que tiene que ver con la capacitación, de donde estamos desarrollando este, este espacio de trabajo. Conjuntamente a esta área de capacitación desarrollamos investigaciones en las áreas clínicas y también educacionales. Y nuestra idea es siempre hacer una sinergia entre lo que es por ahí capacitarnos, generar aspectos de intervención clínica y en el ámbito educativo y también investigar sobre esos puntos, ¿sí? Para nosotros es un desafío porque es la primera experiencia que tenemos de abrirnos al país en un espacio virtual, y por ahí hasta que se vaya sumando la gente me gustaría que compartan un poco de qué lugares nos están observando o escuchando. Siempre lo vamos a hacer vía chat, para saber con quién estamos interaccionando y de qué lugar son. Serrano, una localidad acá de Córdoba, de Río Cuarto. Coronel Moldes, Jovita, Mar del Plata, y gente, miren qué bueno, Tucumán, precioso, Posadas, Misiones, de Mendoza, ok, Corrientes, hermoso Chaco, bien, nivel inicial, Buenos Aires, Santiago del Estero, hermoso lugar también, Tucumán, gente de Tucumán, de Buenos Aires, Chubut, tengo un cariño especial por Chubut, Mendoza, San Ignacio, acá de Río Cuarto, donde estamos todos los días trabajando, en Córdoba capital, también gente de Río Cuarto, Rafaela, buenísimo, Villa Valeria, ok, está muy bien. Bueno, un gran desafío. La idea de hoy, de este espacio, mientras ustedes siguen compartiendo dónde nos ven, es generar algunas instancias de pregunta, de reflexión sobre lo que vivimos en las escuelas y cómo empezar a trabajar en lo que implica la regulación emocional y los estados emocionales que tienen los niños y ustedes como docentes y profesores. Esto estaba pensado para toda la comunidad educativa. Intuyo que hay muchos docentes, debe haber equipos técnicos también que trabajan en escuelas, profesionales relacionados con la educación. Va a ser en ese sentido la primera 30, 40 minutos una exposición que va a ser global para presentar un modelo que nos permite pensar, por lo menos cómo llegar a intervenir o seguir haciendo algunas actividades escolares desde la distancia. Y digo global porque a partir de ese modelo vamos a dejar abiertas, una media hora de preguntas e interacciones que podamos tener al final para construir algo juntos de cara a lo que estamos viviendo. Así que en la última parte de este espacio vamos a poder interaccionar y del modelo que voy a presentar ustedes me van a ir preguntando qué les generó algún tipo de inquietud, inspiración o pregunta para que nos detengamos en relación a lo que ustedes están viviendo. Tengo muchas más ganas de escucharlo a ustedes que escuchar a la gente que trabajo siempre, porque nos va a dar posibilidad de ver en el país cómo se está viviendo esto y en las escuelas y en la heterogeneidad que tenemos. Por eso la última parte me parece que va a ser muy interesante y rica, donde podamos ver qué se está haciendo en diferentes provincias y enriquecernos de ese lugar entre todos. Así que esa va a ser la estructura. Comenzando ya con la exposición, vamos a tener una primera aproximación que quiero contarle un poquito mi formación, lo que es NOS y dónde estamos observando la realidad, qué es una de las miradas que podemos tener, qué es un enfoque dentro de otros y que pueden surgir algunas herramientas que espero que sean de utilidad dentro de otras con seguridad que ustedes tienen.
Luego plantearé como una pregunta que tiene que ver más con una hipótesis de trabajo que pensamos desde los espacios que estamos interviniendo en las escuelas, que quizás el desafío más grande que tengamos hoy no tiene que ver solamente con un formato digital, sino con repensar la conexión social, el andamiaje del vínculo con los demás, que es como la plataforma para aprender, y basado en eso vamos a introducirnos al concepto que venimos investigando ya hace tiempo de este espacio, que tiene que ver con la empatía, poder repensar la empatía como un proceso y un valor, pasar a ver cómo nuestros estados emocionales de adultos, de las familias, de los docentes que estamos en las aulas, impacta directamente en cómo un niño va a tener posibilidades de aprender. Siempre es así, pero hoy con mayor premura, con mayor necesidad de ser visto. Luego trataremos de pensar cómo promover contextos de contacto social en el momento que estamos viviendo, y ahí va a ser más interactivo, porque seguro que algunas ideas que voy a proponer ustedes las están realizando o nos van a contar de otras que se están haciendo y podemos intercambiar con docentes y escuelas de todo el país. Me parece muy importante esa última. Y el último, repensar eh, la conexión social con y entre los estudiantes en esta etapa de distanciamiento social. Esos van a ser los guiones que vamos a seguir durante 30, 40 minutos. Voy a pedir interacción en algún momento y ustedes me van diciendo vía chat lo que van pensando, ¿sí? Si vamos todo ok, continuamos. Bien, ¿desde qué lugar observo la realidad? Ok, ok, Juan. ¿Sí? ¿Y de qué lugar la pensamos? Mi formación tiene que ver con la psicología de base, y soy doctor en psicología, que he desarrollado mis tesis de trabajo en el ámbito de la neurociencia cognitiva. Entonces, una de las formas de poder mirar y pensar lo que nos está pasando es entender cómo, de alguna manera, el proceso en nuestro sistema nervioso y específicamente las zonas prefrontales de nuestro cerebro están activándose y están procesando lo que sucede en nuestra realidad. Es decir, que muchos de los conceptos que voy a hablar hoy tienen que ver con los aportes de la neurociencia cognitiva y afectiva, y dos centralmente. Uno, entender el cerebro y el sistema nervioso como un sistema que funciona a partir de redes y de interconexión. Es un concepto central para que lo podamos capitalizar hoy. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las dificultades en salud mental o trastornos o problemas que podemos definir tienen que ver con la dificultad de conectar zonas en nuestro cerebro. Entonces, comprender el neurodesarrollo y cómo diferentes redes permiten la conexión de diferentes zonas de nuestro cerebro es muy importante para pensar lo que vamos a hablar hoy, que es la autorregulación emocional y la empatía como conceptos. Integrar diferentes zonas va a permitir mayor estabilidad a nuestro sistema nervioso central y a nuestro cerebro, posibilidades de codificación de la realidad, en definitiva, poder tener a lo mejor un estado emocional más acorde a lo que hace falta en relación al contexto que vivimos. Ese es un enfoque, es una forma. También nuestro desarrollo dentro de nodos implica la mirada de la psicología, implica la mirada de la psicología cognitiva, y hoy vamos a trabajar dos conceptos, tomando como instancia el desarrollo neuronal y de redes, el de regulación emocional, flexibilidad cognitiva y empatía. Creemos que estas dos instancias por lo menos me han servido para pensar con ustedes algunos conceptos que ya venimos trabajando hace mucho. Es cómo los niños, a partir de sus estados emocionales, pueden crear las condiciones necesarias para aprender. Y cómo los adultos, en los contextos más amplios educativos, pueden, a partir de su regulación emocional, propiciar esos estados emocionales, que hoy se ven claramente afectados por las condiciones de vida que tenemos. Y este último modelo se completa con una mirada que necesitamos llamar sistémica. Requerimos entender no al cerebro aislado, reduciéndolo en un niño, ni siquiera el proceso mental, sino cómo es la interacción que tenemos en las escuelas en el momento actual. Y allí el concepto de cambio de la teoría sistémica es importantísimo. Si el sistema escolar repite la estructura de funcionamiento que tenía antes, sin afrontar cambios en su dinámica internas, quizá le va a ser muy difícil poder dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en esta pandemia. Entonces, esos tres conceptos van a ser como una guía que vamos a tener en relación a pensar lo que ocurre hoy. El segundo punto que le decía que quiero trabajar es una hipótesis, una pregunta,
no es concluyente, sino cómo estoy observando la realidad que vivimos. Y en este sentido me sirve pensarla en tres aspectos. La escuela promueve ciertos aprendizajes, y para que se logren ciertos aprendizajes ponemos algunas tareas escolares, didáctica y pedagogía. Sin embargo, sabemos también que esto depende principalmente de un sistema social. En la escuela vamos a hacer cosas, a dialogar, a encontrarnos con otros, a dirigir nuestro comportamiento, a compartir. Y el aprendizaje tiene que ver con ese encuentro social, con un espacio creado culturalmente y que se requiere para poder así desarrollar diferentes habilidades. Creo que lo que nos ha pasado en la primera instancia de esta cuarentena es que cuando eso se vio roto por el distanciamiento, rápidamente nos centramos mucho más en las tareas que en repensar cómo nos íbamos a conectar socialmente. Hubo en esa primera semana y medio o dos una intencionalidad de entender que si cambiamos el formato de presencial a digital, de lápiz y papel y el encontrarnos a pasar tareas y actividades de forma digital, era como la esencia de lo que teníamos que hacer. Y en esa respuesta rápida que dio el sistema escolar, creo que nos empezamos a encontrar con una distancia afectiva y social muy grande, que en muchos casos ha afectado las relaciones que tienen docentes y familias, y que en otros se han recreado, que es lo que vamos a hablar hoy, y que han permitido nuevas formas de pensar, pero que el foco, quizás antes de pensar en la tarea, es de recuperar viejos conceptos o formas que tenemos de decir, es cómo ha cambiado la forma de conectarnos socialmente en las escuelas. Porque a partir de esa conexión social diferente que tenemos hoy, de repensar la forma de vinculación que es netamente afectiva, podemos de nuevo resituarnos para ver qué tareas son más propicias. Más allá del formato, aunque podamos charlarlo luego, y pueden ser algunos temas a desarrollar más adelante, me parece importante que no es tanto el formato digital versus papel, sino cómo nos conectamos con ese otro para empezar a generar instancias de aprendizaje. La conexión social genera en este sentido la base que requiere nuestro sistema cerebro, mente y cuerpo para aprender. ¿Y por qué es esto? Porque ese afecto compartido genera la disposición del estudiante afectiva. Y allí los diferentes problemas que tenemos atencionales hoy es que no nos prestan atención, que se desenganchan en las clases que teníamos presenciales, se pueden haber acentuado mucho más en las clases que son digitales o en vivo, perdón, o en las fotocopias que llegan de forma por un correo y que las familias tienen que hacer en su casa. Pero el punto de partida es cómo vamos a generar la disposición, es decir, el niño atento a la tarea. Y el niño atento a la tarea, atento a la propuesta escolar, es un niño que está seguro afectivamente y está movilizado. El concepto entonces de disposición afectiva implica dirigir mi atención a algo. Atender es poder observar hacia un punto en relación a lo que es positivo para mí o lo que me está diciendo el contexto. Y eso requiere de una conexión social. Hoy charlamos en una escuela a la mañana y surgió una analogía. En una escuela acá de Río Cuarto que estoy trabajando, entre pensar realmente que la conexión social es el cauce que le damos al río, el cauce que le damos al río y el agua tiene que ver con la energía motivacional y atencional que tienen los niños. Ese cauce orienta la motivación y atención que tiene el niño. Es en la relación social que podemos llegar a guiar ese cauce de energía que los chicos ponen para aprender. Pues entonces, la hipótesis de trabajo es que mucho más tenemos que pensar en cómo nos estamos relacionando en qué formato vamos a usar. Esa lógica es un poco la propuesta que traigo hoy. ¿Y cómo podemos pensar restablecer esa conexión social o qué conceptos nos permitirían? Y tiene que ver básicamente con el concepto que surge ante la mirada atenta del otro. Y acá me gustaría que interaccionemos un poco. Rápidamente, sin pensar mucho, ¿qué sienten al observar esta imagen? ¿Qué aspectos? ¿Qué sentimientos? Obsérvenla con detenimiento, sin reflexionar demasiado. ¿Qué es lo que primero surge? Tristeza, bien, curiosidad. Incertidumbre. Por chat les pido que me lo escriban. Tucia, aislamiento, incertidumbre, soledad, lejanía, tristeza, angustia, limitación, soledad, pérdida.
angustia. Muy bien, ok. Tristeza, angustia, soledad. Un niño con temor, aburrido, aparece, aburrimiento, ansiedad, soledad, impotencia. Fíjense que no han coincidido y siguen interaccionando, aunque los estados emocionales podemos decir que tienen que ver con cierto displacer de fondo que se va desarrollando en lo que es estar solo, triste, angustiado. Si yo pudiese ver cómo está procesando su cerebro en este momento, que es lo que la neurociencia nos permite ahora, que es la percepción simultánea del procesamiento cerebral y el proceso cognitivo, ustedes casi con seguridad han activado una zona que tiene que ver con el mimetismo, con la posibilidad de captar cierto movimiento, cierto gesto, representarlo en su cerebro y a partir de ahí comprender. Y han hecho otro movimiento que tiene que ver con la posibilidad no de mimetizar, que es algo corporal, que no es consciente, sino de pensar, que es la toma de perspectiva, que tiene que ver con un proceso cognitivo. Quizás hasta se están imaginando una historia sobre él. Quizás están pensando qué le pudo pasar antes y se recuerdan la historia de sus estudiantes. Ese proceso central tiene que ver con lo que nosotros definimos empatía, que es el tercer punto que quiero desarrollar, para ver cómo podemos repensar la conexión social en la escuela que facilite en un tiempo de pandemia, de aislamiento social y de intermedio de pantallas, volver a conectarnos para aprender. Que la empatía es el pegamento social nos permite pensar en cómo estimular ese proceso en un momento de distanciamiento, de alto estrés y miedo. Y no solamente podamos pensar en un proceso psicológico, a la empatía, sino también en una decisión escolar y de comunidad educativa de priorizar ese valor sobre otros. Entonces la empatía la podemos formular como un proceso psicológico que tiene esta posibilidad, un contagio emocional que es corporal automático inmediato. Cuando un niño o una niña, un adolescente o nuestra pareja o alguien de nuestra familia hace un gesto, nosotros empezamos a resonar corporalmente sin darnos cuenta. Luego podemos tomar perspectiva para entender qué es lo que le pasa, que es un proceso controlado, con una zona más prefrontal de nuestro cerebro. Luego tenemos que distinguir que lo que le pasa a él es distinto a lo que me pasa a mí. Y tengo que regular mis estados emocionales para ver qué hago. Esos son procesos neurocognitivos que podamos estimular en los estudiantes y que se pueden y tienen que ser el foco de nuestra relación vincular, incluso en pantalla o incluso a la distancia y con ausencia. Pero también la empatía puede ser tomada como un principio y un valor, en donde lo que vamos a priorizar es la aceptación de la diferencia y la comprensión de ese otro en un mutuo cuidado. Entonces son dos vertientes que podemos pensar. ¿Cómo vamos a hacer para estimular este proceso? Y si vamos a decidir como comunidad educativa que realmente esto es un valor que tiene prevalencia, que tiene preponderancia sobre otros en el momento que estamos viviendo. En definitiva, ¿qué es más importante? Poder comprender a ese niño y a esa familia y ayudarlo a transitar un momento histórico de aislamiento social y de mucho estrés, o que completen un contenido y que completen una tarea. Yo invierto este proceso, creo que las dos cosas son importantes, pero primero tenemos que lograr esa conexión para que luego devenga lo otro. Y si lo otro no deviene, pero le dimos prioridad a poder comprender los estados emocionales de los niños, lo estamos ayudando a que aprenda una cosa muy valiosa, que es afrontar una situación de alto estrés y a la vez poder comprender la diversidad y sentirse acompañados. Me parece que eso se centra en el planteo que les traigo hoy. ¿Cómo ayudar a ese niño? Implica regular estados emocionales. Ustedes dijeron que se sentía aburrido, que se sentía triste, que podía sentir angustia, que podía sentir soledad. Si nosotros no canalizamos esas emociones, es muy difícil que se pueda aprender. ¿Por qué? Porque el recurso cognitivo y neuronal que utilizamos para aprender, que básicamente depende de la atención al comienzo, que requiere un esfuerzo, esos niños lo están utilizando para poder regular sus estados emocionales y lidiar con el contexto familiar, en algunos casos que les facilita la regulación y en otros que no. Entonces la escuela no puede ser un estresor más, sino que tiene que ser pensada en un otro que está ayudando a que ese niño regule estos estados emocionales que ustedes dijeron.
¿Cómo hacer? La empatía es lo que estamos hablando. Es nuestra capacidad de comprender a ese niño para que regule sus estados emocionales. Porque si él logra regular sus estados emocionales, puede enganchar con nosotros de nuevo. Y puede ayudar en ese ciclo a, de alguna manera, generar algo que sea creativo y saludable. Todavía, fíjense que no llegamos a la tarea escolar. Estoy tratando de plantear como una posición, como un principio, de dónde vamos a arrancar y dónde vamos a continuar educando. Pero ¿qué nos pasa? Lo que investigamos hace ya 6 o 7 años, yo lo he hecho con una investigación con adolescentes, ¿quién tiene mayor capacidad de empatizar? Nos preguntamos eso. Y lo que observamos es que los adolescentes que tenían mayor capacidad de regular sus propias emociones, tenían mayor capacidad de empatizar. Entonces, nuestra propia capacidad de regular los estados de ánimos, y esto se ha comprobado también en adultos, facilitan la capacidad de empatizar que requiere ese niño. Pero ¿cómo estamos hoy? Justamente esas dificultades que estamos viviendo en el contexto limitante, que ha cambiado drásticamente el trabajo que tiene el docente, docente que muchas veces comparte en su contexto de familia estrés por ser papá o mamá, o porque está viviendo circunstancias de vida particulares, ese docente que tiene que poder ponerse en el lugar del otro está atravesando una múltiple exigencia, que es lo que llamamos nosotros una mente exigida. Una mente que tiene que dar respuesta a múltiples estresores externos y que tiene que ver qué hace con eso. Y es un poco lo que quiero desarrollar a continuación. Si nosotros nos regulamos nuestros propios estados emocionales, es muy difícil lograr empatizar con un niño para que regule sus propios estados emocionales. Ahora, y el colegio y la escuela tiene mucho que ver, porque para que un docente pueda y vea favorecido su regulación emocional, tiene que tener un contexto que también lo tome en cuenta. Tiene que tener un contexto que de alguna forma lo perciba y genere una comunidad empática. Y allí en ese contexto entran las familias, que es el nuevo desafío que tenemos hoy, inédito. La educación, como voy a charlar al final, se ha transformado en una educación no escolar, sino educativa. En cada acto, en cada casa, en cada rincón donde está ese niño, hay una tribu que está pensando no solamente que siempre educa, sino que hoy está preocupado por los contenidos escolares. Entonces, en la última parte, vamos a pensar a algunos contextos de experiencia que he tenido en las escuelas y que me han llegado, y espero escucharlos de ustedes, de cómo generar esa tribu que permita ser consciente y empática en lo que estamos viviendo. Bien, en este punto vamos a tratar de centrarnos ahora en el ser docente, en cómo poder regular esos estados emocionales, de emociones difíciles que estamos viviendo. Porque como ustedes dijeron, ese niño es muy posible que también cada uno de ustedes esté viviendo este proceso. De hecho, en mi experiencia lo estoy viviendo con cierta sensación de estar abrumado, sobrecargado a veces, de tener ansiedad y querer manejar la incertidumbre que me genera a ver cómo puedo salir adelante, e incluso compatibilizar esto con ser padres. Pensaba, tienen así docentes colapsados en ese sentido. Creo que nos puede servir algo que es muy sencillo y que después podamos en otros encuentros profundizar. Eh, bueno, esto tendría que tener movimiento, pero no lo está teniendo, por lo que veo. ¿Verdad? No ves movimiento, ¿no, Nico? Ok, No, no, Juan. bien. De todas formas se puede entender, porque lo que estábamos planteando aquí, se lo voy a tener que explicar y ha perdido la riqueza que tenía el movimiento, era una persona que se levantaba de la computadora, iba a su cama, se levantaba de la computadora con sus ojos rojos y de alguna manera vivía en ese circuito interno de la cama a la computadora y la computadora a la cama. ¿Sí? Eh, y he puesto en verde dos estresores que para mí son centrales, que tienen que ver con la desconexión social. ¿Por qué insisto que es la desconexión social? Hay algunos autores que plantean que es desconexión física y no social. Yo disiento parcialmente con ellos.
porque en realidad es un cambio en la forma de la modificación social, porque la conexión social es corporal. La empatía requiere un cuerpo presente, un lenguaje no verbal, del abrazo, del afecto, de leer el contexto del otro, de intercambiar palabras. Eso ha mutado y ha cambiado mucho, entonces no ha generado claramente una situación estresora, a ver cómo me comunico constantemente sin poder ver ese contexto. Y el otro es la exigencia laboral que tienen. Han cambiado drásticamente, las escuelas han hecho un quiebre de un formato que tenía que ser presencial a otro que es virtual. Tomo esos dos estresores y cada uno seguro le sumará en su casa de acuerdo a lo que están viviendo otros. ¿Por qué son estresores? Porque nuestra capacidad de respuesta a esa realidad muchas veces se ve sobrepasada. El estrés implica ese desbalance entre la capacidad percibida de poder dar respuesta a ese mundo exterior y lo que podemos hacer. Por eso hablamos de mentes exigidas, porque esa exigencia nos sobrepasa constantemente. Y cuando ese estrés es crónico, de acuerdo a ciertas características, puede aparecer otro tipo de emociones relacionadas con estos sistemas motivacionales. Ira y enojo, miedo y ansiedad, tristeza y angustia. Estoy poniendo las emociones difíciles que se activan en esta situación de estrés. ¿Coinciden en alguna de estas vivencias? ¿Pueden compartir en todas? Todas juntas es como difícil, ¿no? Ujú, ok. El- Han puesto todos, absolutamente. O sea que es así, ya eso me genera un estrés a mí, a ver cómo puedo generar una instancia para ver qué hacemos con eso. Irritabilidad, estrés, enojo, ira, ¿sí? Les digo algo, me parece, y lo que vamos a plantear ahora es, quizás lo que sentimos en sí mismo no está siendo el problema, porque es una respuesta, como vamos a ver, automática, no medida, cuando nos vemos realmente amenazados. Quizás lo que está siendo el problema es que con este tipo de emociones generamos conductas repetitivas, automatizamos, y básicamente lo que generamos es un agotamiento mayor, el burnout, y nos quemamos. Y que el concepto más complejo para mí de estar quemado es la despersonalización. Es que empezamos a hacer cosas sin ser conscientes y tomar decisiones sobre lo que hacemos. Y que fíjense que si estamos en esa situación es muy difícil de poder leer emocionalmente qué le pasa a los demás, empatizar con esos niños y con nuestros colegas, porque básicamente no podemos estar nosotros conectados con nuestros estados emocionales. Eh, entonces, una de las cuestiones centrales para pensar qué hacemos con esas emociones que son difíciles es poder comprender el proceso de una emoción y poder comprender cómo a lo mejor algunas instancias de regulación emocional se pueden poner en juego de manera sencilla y hoy quizás son nombradas y cada uno podrá profundizar, incluso en algunos webinars que tenemos más adelante las vamos a entrenar, y que tienen que ver con comprender el proceso emocional como un contexto, como una línea temporal. Si nosotros sentimos una emoción, no la sentimos en el tiempo, la sentimos aquí y ahora. Tengo ansiedad porque no sé si ustedes están entendiendo en este momento. Y siento una invasión en mi cuerpo y no los puedo ver y me sobreexijo. Yo lo siento aquí y ahora. Pero las emociones tienen un contexto previo y disparan una acción. O sea, podemos ver la temporalidad de una emoción. ¿Y qué nos están diciendo las emociones en esa temporalidad? De alguna forma nos están ayudando a leer el contexto. Vamos a llamar a contexto a todo lo que nuestros sentidos perciben, táctil, visual, auditivamente. Toda la información que llega a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, tanto así en nosotros como en los niños, ingresa. Y la emoción está de alguna forma presente ahí y también está en otro sentido. Me gusta Daniel Siegel que toma a la relación social, a la posibilidad de empatizar como otro sentido más, además de los 6 básicos que podemos tener. Y la emoción de alguna forma nos está diciendo, cuando percibimos, cuando contactamos, si eso que está afuera es peligroso para evitarlo o es placentero para acercarnos. Me gusta esta metáfora de la emoción como un radar. En la transacción inmediata está valorando constantemente el contexto y nos dice, esto sí,
te estás acercando o esto no, te tenés que retirar. Pero ese radar que está conformado por zonas subcorticales donde la amígdala tiene una gran relevancia, conjuntamente la ínsula, que son partes de nuestro cerebro más primitivo, que suelen denominar nuestros autores, subcortical, que se ha desarrollado primero, pero donde se guardan nuestra memoria implícita, ¿sí? Esa valoración dispara automáticamente una acción. Y lo que hemos vivido todos es justamente un contexto amenazante. Porque en el primer caso de contagio y cuando la alerta y las posibilidades han llegado a nuestro país, claramente lo que se activó fue un sistema modulador que evalúa la amenaza y se quiere proteger. Así funciona nuestro cerebro. De alguna forma nos hemos activado para poder protegernos de esa posible amenaza, recibir y percibir todos los días por los medios de comunicación y quizás hoy en más en declive, por suerte, por cómo estamos en realidad. Quizás eso ha sido las primeras semanas. Pero eso ha generado activaciones de emociones que son difíciles como la ansiedad, la ira y el miedo. Pero no a todos les generó la misma emoción. Entonces, la primera instancia de toma de perspectiva para trabajar con un colega, para entender una familia, es que si bien podemos tener una activación de amenaza, no todos estamos respondiendo bajo los mismos estados emocionales. Algunos sienten ansiedad porque quieren controlar lo que va a venir y no pueden con incertidumbre, otro enojo ante la situación de no poder salir y otro miedo. Y eso depende de cómo hemos vivenciado experiencias emocionales a nuestra temprana infancia y nuestra historia, y se almacena una memoria implícita, que quiere decir que es una memoria que no podemos ni siquiera reconocer y explicitar a nivel del lenguaje. Actúa, está ahí, y también tiene que ver con nuestras condiciones temperamentales y genéticas. Esto nos ayuda también a entender a los niños, por qué reaccionan diferente. Pero lo que sí sabemos es que en alguna instancia esta acción que se desarrolla es automática, ¿sí? Y si, Mañana si les cultural. pregunto ante la ansiedad, la ira y el miedo, y veíamos que yo decía que repetíamos secuencias, ¿sí? ¿Se acuerdan la imagen que no se estaba moviendo, pero había alguien en la cama? Y ¿qué cosas ustedes empezaron a hacer o seguimos haciendo cuando estamos bajo la ansiedad, la ira y el miedo? ¿Qué cosas hacemos? ¿Quieren compartir algunos de ustedes qué situaciones le está disparando la ansiedad, la ira? En mi caso es el control, comer, ¿ok? No poder dormir, comer, inactividad, rodeos, discutir, llanto repentino, tomar malas decisiones, ir a la cama, caer en la queja, llorar, no dormir, comer, me dan ganas de llorar, ujú, falta de apetito, dormir menos, llorar, ¿ok? Insomnio. Fíjense que cuando la emoción capta nuestro ser, dirige nuestro sistema nervioso y de hecho nuestra voluntad, nos lleva a hacer cosas que eh, tienen que ver con una respuesta automática que nos entra a hacer un circuito que alimenta a la vez más la ansiedad y el miedo. Muchas de las acciones que hacemos van teniendo que ver con respuestas que no estamos modulando ni observando y que hacen a un circuito repetitivo. ¿Qué es regular las emociones? Es considerar que hay un tiempo, ¿sí? Entre aquellas que se ponen a limpiar, que ponemos a comer para calmar la ansiedad, que requerimos entradas sensoriales para poder amortiguar lo que estamos sintiendo, pero hay un tiempo y hay una activación que podemos realizar entre lo que está presente en el contexto y el inicio de nuestra emoción a la acción, que es un proceso automático. Ponemos en juego lo que de la neurociencia cognitiva se llaman el control ejecutivo atencional, es decir, activar una red que guía nuestro comportamiento a ciertas metas. Es cómo salir del automático para pasar a una decisión. Y ese concepto implica notar qué estamos viviendo y experimentando y ser flexibles para cambiar nuestra respuesta. Cuando nosotros activamos el control atencional, ¿sí? Lo que estamos haciendo es dirigir nuestra voluntad y eso requiere esfuerzo. Lo notamos porque vamos a tener que hacer un esfuerzo y entrenarnos quizás en poder ver cómo vamos a activar y darnos cuenta de lo que nos pasa. Pero tenemos la posibilidad de modificar estos estados.
Una de las instancias importantes para poder notar esto tiene que ver con evitar la supresión. La supresión, James Gross es uno de los estudiosos más importantes en lo que es regulación emocional y ha estudiado la estrategia de regular las emociones que tienen que ver con regularlas cuando ya suceden, suprimirlas, negarlas o darle canal vía libre como es comer, o yo puedo sentir toda la emoción de la ansiedad, no cambiarla y suprimir esa respuesta. Y ha visto que esa estrategia de supresión de la respuesta una vez generada tiene un índice de daño a nuestra salud mental y física y principalmente de desconexión social que difiere de las estrategias de regulación emocional que se ponen en juego justo antes, durante y en cambiar el contexto de generación de emociones. Entonces, una de las instancias es ver que si estamos suprimiendo los estados emocionales, poder cambiar nuestro foco como estrategia de regulación y animarnos a hacer cosas previas. ¿Qué sería esto? La primera instancia que vamos a trabajar quizás en 15 días entrenando es el desarrollo de la capacidad de observar nuestro estado emocional. Tomar distancia de algunas corrientes implicaría esto. Es ser observadores y notar qué es lo que se está generando entre nosotros sin juzgar la experiencia. Nicolás va a dirigir un webinar que tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas de mindfulness que hacen eje en ese entrenamiento a poder distanciarse, a poder observar y aceptar la experiencia emocional que estamos teniendo y a pesar de eso que sentimos, poder decidir qué queremos realizar. Y esto tiene consecuencias sumamente positivas, implica el pausar y implica el autocuidado que alguien ponía allí cuando decía que hacían ustedes era pensar y hacer rodeos con la mente. Y si ese es otro espacio que se denomina la resignificación, el reappraisal versus la rumiación. Dentro de la psicología, el hablarnos internamente sobre cómo me está pasando esto a mí, cómo puedo cambiar esto, qué puedo hacer económicamente, cómo voy a lidiar con las tareas escolares, no aguanto más esta escuela. Todo ese mensaje interno que da vueltas en nuestra mente, sigue activando emociones que tienen que ver con sistemas de estrés y alarma. Es una estrategia de regulación emocional ineficaz, pero que puede estar. Lo importante es notar cuando eso está activo para decidir en relación a esto qué vamos a hacer. Esta estrategia de resignificar la situación que estamos hablando tiene que ver con cuando me doy cuenta de lo que estoy sucediendo, poder encontrar otra perspectiva de mirada del mismo evento y empezar a hacer cosas que aún teniendo esta emoción interna de ansiedad, ira y enojo, son valiosas para mí. Otra estrategia muy importante que han trabajado mucho y ustedes han escuchado es de armar rutinas y que eso implica para la psicología, por ejemplo, un concepto de hacer cosas, activarme conductualmente para generar estados de ánimo. Y esto tiene que ver con llegar al contexto antes, es decir, no afectar el proceso como dijimos durante la emoción, sino tomar decisiones que impliquen generar actividades previas que me generen emociones determinadas. Hay un contexto que no podemos cambiar y tenemos claro, la situación de la pandemia, el aislamiento social no está dependiendo de nosotros, pero esa situación es una y de esa situación se desencadenan muchas otras en nuestro espacio de vida y en nuestro espacio de estar dentro de la casa y sobre eso sí podamos tener más control o de alguna manera poder decidir qué queremos hacer durante esos momentos. Las rutinas que ustedes hablaban antes, que algunos han puesto en juego, que son saludables, implicarían poder cortar ese día y generar actividades y acciones que me activen estados emocionales. Es una forma de regular nuestras emociones. Es modificar el contexto para que se produzca otra emoción que sea acorde a lo que yo quiero vivir y sentir. Estas cuestiones de regulación emocional, ¿qué tienen? Esfuerzo. Ninguna de estas son automáticas. Implican un movimiento de energía a nivel neurocognitivo y de decisión de dirigir nuestra meta hacia lo valioso. ¿Y por qué cobra tanto sentido lo valioso aquí? Y quizás algunos autores que han desarrollado la psicología en busca del sentido, como Frank, que han vivido en campos de concentración o en guerras, nos dan una mano en pensar y en reflexionar sobre esto. Porque si yo puedo detenerme y tengo que decidir qué hacer, voy a regular mi emoción, pero ¿en pos a qué? ¿Qué es lo que me está alumbrando
y qué es lo que sigue en relación a esto. Y pues allí es donde cobrar sentido de la vida, la manera en cómo el ser humano enfrenta las restricciones de su existencia impuestas de afuera. Allí tiene mucho sentido, es la dignidad del sufrimiento, es encontrar en el dolor y en el sufrimiento ahí algo aún en donde nosotros podamos decidir. Desconozco el contexto de cada uno, las realidades pueden ser muy diferentes, pero aún en ese dolor y en esa restricción puede haber algo muy valioso. Y encontrar un sentido nos va a ayudar para cuando podamos modular los estados emocionales empezar a decidir. Y algo que trabaja muy bien la terapia de aceptación y compromiso es la simpleza con la cual nos plantea algo. Aún teniendo estados emocionales negativos, con ellos podemos movernos hacia lo valioso. Y eso no son grandes cambios. Muchas veces son pequeñas acciones, pequeños pasos hacia un camino que van a ayudarnos a sentirnos que tiene sentido lo que hacemos. Esa es una instancia de regular nuestros estados emocionales, como docentes, pero antes como personas, porque tenemos que podernos ver a nosotros mismos, hacer modificaciones internas para luego poder generar en el contacto con el otro, par docente o niño o estudiante, una modificación en sus estados emocionales, que es lo que le hace falta hoy a ellos. Centrarnos en cómo lo vamos a ayudar a sobrepasar el estrés de vida que están sintiendo al estar aislados y muchas veces sin poder ver a seres queridos, compañeros, docentes y a regular sus estados emocionales en sociedad. Bien, pasamos a los últimos dos siguientes puntos y me gustaría interaccionar. ¿Cómo creo contexto en relación a esto? ¿No? Yo tengo el mate armado, me voy a permitir. No sé si ustedes toman mate, pero yo sí, hacer una pausa. Lo tomamos solo ahora, pero de corriente no sé qué me van a sugerir de hierbas, pero los habilito para que puedan tomar un mate y un café. Eh, entonces, sí, amargo, siempre amargo. Vamos con eso. Eh, Gracias por permitírmelo. ¿Cómo creamos contextos que promuevan la conexión social desde el cuidado mutuo? Lo primero que dijimos es crear instancias individuales de regulación emocional. Y esto es un modelo de trabajo y después podemos ahondar en cada uno de lo que estuvimos pronunciando. Ahora, que este docente que se ve sobreexigido tenga la única responsabilidad en regular sus emociones, no lo discuto. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios estados emocionales. La proyección sobre el otro es una estrategia que no nos ayuda, la rumiación colectiva aún menos, pero que sí, una vez que yo puedo tomar conciencia de lo que quiero hacer y si eso es valioso, puedo promover en el otro una cultura del encuentro, del cuidado mutuo, de la reflexión. Y si una comunidad en este momento drástico que nos permite, que nos está tocando vivir, se moviliza en ese sentido, hace cambios sistémicos, va a permitir que las relaciones interpersonales esta crisis nos está forzando a tener, promuevan estados de regulación emocional en los docentes, que a su vez generen posibilidad de empatizar con los niños. Es muy difícil pensar este sistema de regulación emocional en los docentes aislados de un contexto que lo pueda exigir más o menos, y allí cada una de las escuelas es una comunidad en sí misma. Y cada escuela en un barrio, en una sociedad, es un sistema en sí mismo. Una de las cuestiones centrales que podemos pensar es un acto sencillo, no es mucho más. Las principales investigaciones de la felicidad marcan 4 o 5 elementos concretos que nos ayudan a estar bien, a tener un momento de bienestar. Uno de los principales es la compasión y es la ayuda al otro. Hemos visto que nuestras zonas cerebrales que se ponen en juego cuando ayudamos tienen que ver mucho con las propias instancias de autorregulación y de nuestra memoria autobiográfica de quiénes somos. Está netamente vinculado cuando yo me movilizo hacia el otro en ayuda, cómo me veo a mí mismo y qué puedo hacer. Entonces, una de las situaciones, y esto no tiene que ver con que tenga que estar calmo y feliz, puedo estar ansioso y mal, pero el movimiento que hago en ayuda del otro me va a ayudar a regular mi propio estado emocional. Cuando me abro en un encuentro genuino y me pongo en el lugar del otro, puedo modular mis propios estados emocionales. Como adultos y como niños, esas capacidades se desarrollan en temprana infancia central. Entonces, pequeñas acciones comprometidas con lo demás, con el llamado telefónico del colega que esté mal,
con la mamá o el papá de ese niño que está enojado conmigo, pero que realmente está requiriendo ayuda atrás de ese enojo. Pequeñas acciones que movilicen una ayuda hacia los demás generan comunidades grandes de circuitos de empatía. No podemos esperar una modificación de arriba hacia abajo en esto, sino de adentro hacia afuera. ¿Qué empezamos a hacer en algunas escuelas? Y esto es experiencia de lo que me van contando. Y cuando promovemos esto, nos damos cuenta que empezamos a trabajar en algo que llamamos círculos de empatía. El círculo de empatía implica cortar con lo que estoy haciendo y conectar con el otro. Es muy sencillo. Un momento de respiración de unos minutos, un iniciar con un contacto, aunque sea así, de forma por pantalla o en la llamada, y después compartir estados emocionales de cómo nos estamos sintiendo, muy breve, y hacer una escucha activa, y a partir de eso empezar a trabajar. ¿Qué surgió? Algunos docentes empezaron a armar salas de maestros eh, virtuales, porque esa cotidianeidad de vernos, porque la conexión social tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la sincronicidad, mimetismo corporal, la empatía, es en primera instancia contagio emocional, luego es comprensión. Esto se perdió y tenemos que generar un esfuerzo para no reconectarnos empáticamente con el otro a partir de una pantalla y una llamada. Y ese esfuerzo implica generar en las escuelas los mismos espacios que teníamos en lo presencial, pero de forma virtual, donde no vamos a hablar de planificación y de actividades solamente, sino vamos a hablar de cómo nos sentimos y cómo vamos a transformarnos mutuamente para ayudarnos mutuamente cuando no la estamos pasando bien. Y allí surge esa experiencia de sala de maestros, de espacios que los propios docentes han armado y conformado para poder escucharse y no hacer una rumiación colectiva, que es activar emociones negativas, sino empezar con un círculo de empatía, que es me pongo en tu lugar, cómo te puedo ayudar, y si estamos todos en lo mismo, cómo nos ayudamos mutuamente. Es la escucha. Lo mismo es con espacios de encuentro y con las familias. Se han generado cosas muy lindas, donde la familia rota esa distancia que se tenía y siendo la educación ahora pública, porque la tarea antes era privada dentro de un aula y ahora está dentro del hogar, siendo criticada, cuestionada, mirada por otros, y tenemos una buena oportunidad ahí. Nos vamos a seguir criticando, vamos a seguir, o vamos a absorber nosotros como educadores ese enojo, fastidio, estrés de la familia para de nuevo ponernos en el lugar y tender la mano. Porque a partir de ahí se puede construir algo, que esos papás que antes no les interesaba la calidad educativa, que a lo mejor hoy sí o no, no lo sabemos, que están muy preocupados en cuándo van a volver sus hijos, la pregunta no es cuándo se vuelve, sino para qué vamos a volver y cómo. Entonces tenemos una oportunidad quizás de reconstruir esa relación con las familias, donde ellos sean mucho más hacedores, pero para hacer eso hay que generar comunicación empática, si no generamos distancia. Los encuentros con las familias tienen que ver con eso. Las actividades en cadena tienen que ver en no mandar actividades a un estudiante. ¿Qué extrañan los chicos de las escuelas? Mi hija tiene 6 años, entonces le hice esa pregunta. Y me sorprendió porque me dijo, le hice este planteo en realidad, le dije, mira, papá va a hablar para que no haya más escuela y que sea siempre así. Esto de que me gusta, que estemos en casa, sin ir al colegio, tratando de ver qué se imaginaba ella. Entonces me dice, no, no estoy de acuerdo, bueno, ¿y por qué? Vamos a hacer acá una escuela en casa. Le digo, ¿qué haría si tenemos que hacer una escuela en casa? Y me dijo el patio. ¿Cómo un patio? Claro, el patio. ¿Y si tenemos patio? No, no, un patio techado, me dice, grande, como tienen en su escuela, ¿no? Con pisos. ¿Y para qué querés un patio? Entonces después me dice, para estar con mis compañeros, en el recreo. Ah, ok. ¿Y qué extrañas además de estar con tu compañero en el recreo? Arsenio, Lisi se llama, ¿no? Eso extrañan. ¿Por qué? Porque el aprendizaje y la educación es una construcción social que se da en interacción con otros. Y el extrañar es, y bueno, ¿cómo generamos eso? No podemos mandar actividades individuales. Tenemos que armar cadenas de actividades, propiciar los mínimos contactos entre ellos, actividades entre dos, lo que yo hago se comparte con otro, cómo podemos resolver problemas de forma conjunta. Y eso se puede hacer virtualmente. La misma fotocopia que enviamos a uno se la enviamos a dos. Si hacemos vivos es muy bueno, pero no todos tienen la posibilidad de hacer un vivo en sus casas. Y a partir de ahí ver qué se genera con los padres, que en dónde ellos se pueden enganchar o no.
de acuerdo a la realidad que tenemos. Y si no se puede porque el estado emocional no es el adecuado, mi sugerencia como herramienta es no hacerlo. Hasta que no generemos la condición afectiva, insistir con una tarea es violentar la posibilidad que tiene el niño de transitar lo que está viviendo, que puede ser muy difícil para él. ¿Sí? Resolución de problemas comunes sería otra. Voy terminando. Y si queremos inhibir la empatía, ¿qué hacemos? Cuando estudiamos la empatía, que se activa naturalmente porque es lo que nos hace humanos, es decir, estar pendiente del otro, la mamá que cría a su hijo, desarrolla esto. Ahora, si yo le quiero inhibir, lo que hemos estudiado es lo siguiente. Generemos un grupo. Y lo que vamos a hacer cuando generamos un grupo, la teoría de la identidad social nos lo dice, me puedo identificar con ese grupo. Ok, si yo me identifico con ese grupo, lo que empiezo a hacer es una toma de perspectiva, ¿sí? Sesgada. Ya el otro no es un otro semejante, pero diferente, sino es un otro que voy deshumanizando. Es un otro que carece de las condiciones similares a mí. Entonces, si yo genero grupos, lo que genero es la inhibición de la empatía. Si yo hablo de padres, familias versus docentes, lo que estoy haciendo es generar una inhibición de la empatía. Esto era antes, ¿no? Esa imagen que la mamá no le quiere dar, ahora se lo quieren dar, me parece, lo quieren, o sea, quieren que vaya de nuevo a la escuela para volver a la normalidad. Pero me servía para representar la desconexión social. Antes la mamá se lo quería llevar y yo creo que hoy lo que está pasando es que lo quieren dejar porque nos está costando mucho estar en casa. Si genero un grupo y genero un juicio, es decir, evalúo, juzgo al docente, el docente juzga al directivo, el directivo juzga a la familia juzga al docente, lo que hacemos es un circuito de inhibición empática, lo contrario de lo que estábamos buscando antes, que requiere poder de alguna forma sintonizar con el resto. Y si empatizamos, generamos tribus. Ese concepto es importante, me parece, en educación, ¿no? Es decir, ya no es la escuela, hoy menos que nunca, la que está educando. Es en la casa, en cada rincón, en cada conexión, que antes pasaba, que quizás no lo éramos tan conscientes, pero hoy la escuela puede de alguna forma instar a algunos de estos espacios, tratar de dirigirlos, pero tenemos que armar un lugar donde todos eduquemos. Y para eso requiere tejer nuevas redes basadas en el respeto mutuo, en el cuidado mutuo. Voy terminando y me van contando ustedes de esto, qué les, qué le va resonando, qué actividades o qué conceptos les gustaría repasar y van pensando. Cierro con estas dos diapositivas últimas. Eh, Trabajar la comunicación empática tiene algún proceso que se puede, por suerte, aprender, que las escuelas lo pueden desarrollar, que principalmente se basa en la distinción entre lo que observo y evalúo, que es la emisión de un juicio. Generalmente toda la mirada a veces está cargada en relación al otro del juicio antes de la observación. Yo puedo observar que no estás realizando una tarea o que no me estás enviando la tarea de vuelta, pero el juicio sería es que tu mamá no quiere o que vos no querés, o la distinción entre la observación y el juicio habilita la llegada de un otro semejante pero diferente con el cual yo puedo empezar a interaccionar. Lo otro que bloquea mucho la empatía es no hacerme cargo de mis sentimientos y mis estados emocionales y atribuir constantemente al otro mi enojo, mi ira y mi bronca. Cuando eso se modula, puede aparecer una comunicación que tiene que ver con, ahora sí, decirte lo que me pasa claramente. Nos cuesta mucho en las escuelas, entre docentes y entre equipos, poder decirnos con claridad qué necesitamos de los demás, sin que esa respuesta sea violenta y demás. Y si no hacemos esto, no nos generamos ese consuelo necesario en esta época de crisis y pandemia, que nos tiene más aislados que nunca. Hoy hice talleres con docentes, hace unas semanas también, y se generan espacios muy lindos cuando habilitamos que cada uno diga cómo está y lo que está necesitando del otro. Y no se habla de planificación escolar, se habla de lo que estamos necesitando y a partir de ahí cómo nos ayudamos. Luego de viene la tarea y luego de viene el aprendizaje si nos podemos conectar emocionalmente. Me parece que tenemos que ser promotores de esto. Y en relación con los niños, algunos de los conceptos que hablábamos tienen que ver con cómo generar esa conexión emocional en este tiempo de distanciamiento. Yo creo que una cuestión puntual. Si las condiciones afectivas no permiten realizar actividades académicas, no hacemos actividades académicas. Centrémonos en generar las condiciones.
generemos los estados emocionales, que las propuestas académicas tengan que ver con algo lúdico, que tengan que ver con disminuir el estrés, que tengan que ver con exploración, creatividad, como se viene sugiriendo, con el encuentro con el otro, hasta que esa condición nos dé un figo de esa familia o ese niño que empezó a engancharse. Y hay que diferenciar, porque va a haber familias que van a estar dispuestas porque están viviendo esto con calma, en contexto, estamos en toda la Argentina, y me imagino que lo que están viviendo en Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, difiere de Río Cuarto y Río Cuarto difiere de Chubut. La diferenciación va a implicar justamente considerar al otro. Y algunos niños van a necesitar un tiempo totalmente diferente, mucho más al que era en el presencial, donde ya nos planteamos que era la inclusión escolar, con las diferencias, mucho más. No solamente porque no tienen accesibilidad, ¿sí? Sino porque tienen tiempos y modos distintos. Y cada niño y cada familia está viviendo esta situación de crisis de una forma muy diferente. Tenemos que respetar ese tiempo generando los climas emocionales necesarios para que se dé la tarea. Ciro Click dice, aquel estudioso de la resiliencia, y me encanta el concepto, y yo lo decía antes, que tenemos que ralentizar el ritmo educativo, disminuir el ritmo de los procesos a lo que nosotros estamos aspirando. El neurodesarrollo, el desarrollo infantil, requiere un tiempo que no es el tiempo a veces escolar, ni mucho menos el tiempo social. Ir más despacio, en más profundidad, es con menos actividades, pero siguiendo el ritmo, y yo agregaría acá de ese otro, para que exista la conexión social, porque cuando enganchamos con ese niño, en su tiempo aparece la atención y la motivación. Eso que estamos lidiando tanto en las escuelas, que nos presten atención, ¿no? Vamos muy rápido, presenten un contenido y quizás uno de los aspectos centrales en el entender. Y eso nos lo da la práctica cotidiana. Y hoy están en su casa y me parece que se puede hacer mucho desde ahí. De hecho, los grandes pedagogos están sugiriendo eso y me parece que coincido plenamente con lo que puede ser ver qué se puede hacer en la casa en el tiempo y en el ritmo que ese niño tenga en la casa y ser creativos a partir de eso, ¿no? Eh, Acá hay una cuestión muy importante, si tenemos posibilidad, y ahora sí lo dejo abierto a las preguntas y podemos pensar cómo sintonizar con ese niño para que regule su emoción para estar. Insisto en la generación de los espacios de grupo y las actividades que sean dadas en cadenas, lo que hago uno y el otro, no individual. Los niños se tienen que juntar, si hacemos vivos es excelente, generar encuentros, si tenemos la posibilidad porque tienen acceso a internet, si no la tienen, tenemos que ser creativos, pero ¿por qué? Porque si nosotros situamos el objetivo en la conexión social, se nos van a ocurrir miles de cosas para hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué nuestro objetivo es ese? No es cumplir con la tarea, es que ellos se conecten. Y a partir de eso, como maestro y docentes que trabajo con ustedes y admiro mucho, eh, surgen muchas cosas. Si nosotros estamos emocionalmente conectados, con la mirada puesta en restablecer la conexión social donde se ha roto, van a surgir muchas cosas. Se pueden utilizar videos pequeños y cortos, si el niño tiene la posibilidad de descargarlo, donde el docente, cuerpo completo, con su voz module narraciones, genere procesos, sea un modelo para que el niño ahí sí empatice corporalmente y haga la actividad del docente que se quiera hacer. Se pueden hacer videos donde se interrumpa para generar sorpresa y el niño tenga que generar, incluso co-construir con la familia experiencia de aprendizaje. Y lo central, ¿cuántas veces le preguntamos a la familia y a ese niño cómo se está sintiendo por semana? La empatía es conciencia emocional, es como estoy. Entonces, intercalar una actividad, una sola, en profundidad, con un espacio donde ayudemos a pensar en sus estados emocionales y la familia se detenga para ver cómo está regulando sus estados emocionales. Digamos, la hipótesis, en definitiva, tiene que ver con la simpleza de restablecer una conexión social donde se ha truncado y que, insisto, que no es solamente una distancia física la que estamos teniendo, es una distancia social y tenemos como repensarla para poder pensar el aprendizaje. Bueno, me gustaría ahora poder escuchar de lo que ustedes pensaron, qué les disparó, algunas preguntas concretas, si me dan tiempo y las voy leyendo para poder interaccionar.
en esta última media hora. Si no lo dije antes, la idea es compartir un espacio de hora y media. Y luego, si hay preguntas que quedan abiertas, desde ya le estoy diciendo que, bueno, estoy disponible para seguir trabajándolo en los espacios que sea necesario. Bueno, hay experiencias por suerte, maestros que se están preguntando por los estados emocionales, que inspiran de alguna forma este cambio. Quería compartir esto, mientras ustedes van pensando algunas preguntas. Eso salió hoy en Clarín. Me estoy siguiendo por ahí las informaciones de diferentes lados. Esto es de Cuyo, Mendoza. Eh, si no le ven la forma, la docente dio una tarea y dijo, haz una obra de arte con lo que tengas en tu casa. Hizo un dinosaurio, ¿no? Utilizó la mezcla, ladrillo, pequeños trozos de papel, hizo los dientes, y a partir de eso generó algo. Desde el título del diario lo definía como pobreza, ¿no? En un contexto de pobreza es discutible lo que pensamos como pobreza, porque eh, en esta creatividad no hay pobreza, hay excesivos recursos, pero sí se entiende lo material. Y pudo desarrollar algo. Ahora, para que eso se produzca sin conocer la vida de ese niño, ni mucho menos, pero me permitía pensar esto que hablábamos, cuando hay un cauce para el río, para la energía y la motivación, cuando hay conexión social, eh, más allá de las dificultades y restricciones que el medio nos pongan, se van encontrando las posibilidades del aprendizaje. Y esa conexión social me parece que este niño le ha permitido crear más allá de sus limitaciones contextuales, ¿no? De las posibilidades que tiene. Y me parece que ha tenido su tiempo, su ritmo, su forma de juego en el hacer, y allí he puesto millones de habilidades y competencias: la planificación, la capacidad visoespacial, el desarrollo de lo estético, la posibilidad de iniciar una tarea y darle un fin, ¿no? Eh, Me parecía como inspirador para pensar algunas cosas. Eh, Escucho preguntas si alguien quiere hacerlas o me van escribiendo así. Repito una pregunta que me hicieron más arriba: ¿cómo hacer? A ver, voy a habilitar el chat. Repito una pregunta que hicieron más arriba: ¿cómo hacer la conexión emocional si los directivos piden tareas para presentar? Perfecto. Eso nos pasa de cotidiano, ¿no? Tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Les quiero ver la cara un poco a todos. A ver si me da posibilidad. Bueno, yo a esta pregunta le hago una respuesta generalmente de la misma manera cuando estamos trabajando en el colegio. La primera modificación y acción es individual. Es decir, en ese contexto de presión que un directivo me está pidiendo algo o que tengo que adecuar ciertas cosas, ¿qué decisión de valor voy a tomar yo? ¿Qué estado emocional me está generando para que yo pueda regular mi estado emocional y en consecuencia decidir? Si es el enojo o si es la frustración por eso que me están imponiendo, lo que dirige mi conducta genera distancia social. Comunicar empáticamente implica tener claridad en mi estado emocional y poder plantear mi necesidad en una acción. Hay veces que no nos salen a hablar, pero la incoherencia entre lo que yo quiero y estoy sintiendo y lo que me obligan es lo que me hace el distanciamiento social y mayores estados emocionales negativos. Entonces, de alguna forma, ahí sigo leyendo preguntas, pero esto es muy interesante porque es una limitante el contexto. Si el directivo me está preguntando si no puedo, pero somos factores de transformación en nuestras microacciones. Y eso tiene que ver con algo de coraje y tomar decisiones dentro del contexto donde estamos viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese faro que poníamos tiene que ver con generar comunidades empáticas, hay un valor fuerte en mí ahí. Si eso es lo que me está guiando, de alguna forma yo puedo hablar con el directivo o no hablar, pero no torcer ese valor. Lo que muchas veces observo es que se reasigna lo que se siente, se genera mayor nivel de estrés y ansiedad, y básicamente el burnout implica, lo que sucede es despersonalizarme, es como estar en automático. Estoy estresado, hago lo que pido. Lo mejor sería poder tomar conciencia y hacer un acto que me dirija a eso que yo estoy tratando de desarrollar.
porque la comunicación empática tiene que ver con tener claridad con lo que quiero y poder transmitir mi necesidad al otro. Algo ahí puede llegar a cambiar. La mayoría de las veces, por la experiencia que tenemos en los colegios, cuando empieza esto, empieza una modificación de algún tipo. Generalmente está en mi mente que el otro no va a modificar absolutamente nada. Y luego, si ese no es un contexto donde yo no puedo estar y realmente es tan limitante, tomo decisiones si quiero estar o no en ese contexto, dentro de las posibilidades que tenga. Pero a lo mejor si ese contexto es limitante, yo puedo encontrar un sentido ahí, a pesar de que todo vaya en contra de lo que yo quiero. Pero les aseguro que cuando puedo transmitir con claridad, sin enojo, sin responsabilizar al otro de lo que yo siento, algo de lo que me pasa, el otro lo toma y puede cambiar. Bueno, vamos a leer algunas preguntas más. Nos recomendas acordar fecha y hora de entrega de las actividades que mandamos a los alumnos. A veces nos estresa tener que estar todo el tiempo pendiente de las consultas de las familias y envío de actividades. Cuando estamos sobreexigidos, implican múltiples demandas, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que decíamos antes, yo voy a regular mi estado emocional si modifico el contexto. Y ustedes tienen la posibilidad de modificar el contexto, es decir, si yo pongo una fecha y tengo que recibir 35 trabajos en un determinado tiempo y corregirlos de un día para otro, dar un feedback, estoy delimitando mi contexto, me estoy generando una sobredemanda. Entonces, en relación a esto, creo que tiene que haber fechas de finalización y de entrega flexibles, acordadas mucho más uno a uno, de acuerdo a lo que ustedes necesitan en su espacio de vida y de acuerdo a lo que la familia esté necesitando. Puede haber un parámetro, puede haber una flexibilidad en la fecha de entrega. De todas formas, para mí la actividad y la fecha de entrega no es relevante cuando la familia me está diciendo que está llorando su hijo porque quiere ver a su tío o su abuelo. Esa flexibilidad la tenemos en relación al valor que buscamos. Entonces yo me cuido si no puedo entregar en determinado momento, pero también doy la flexibilidad si esa familia me da un feedback de que su estado emocional o algo le ha pasado. En este sentido, me parece que hay que priorizar que estamos en una pandemia, que estamos aislados y que los chicos cada vez van a tener niveles de ansiedad, de frustración más grandes. Si ellos ven que sus familias salen y ellos no, es un nuevo cambio en el sistema de interacción, ¿sí? Y hay sistemas familiares que van a ser flexibles y escuelas que van a ser flexibles y otras que no. Y cuando ese niño no tenga un colchón afectivo en esta familia y vea que hay un nuevo cambio, lo que vamos a ver en estos días posiblemente más ansiedad. Por ende, yo priorizaría una buena comunicación con la familia y aceptaría tareas de acuerdo a ese punto. Organizar fecha de entrega si es necesario, porque organice el sistema ejecutivo. La atención requiere etapas y tiempos. Mantener un plan y una meta, y el aprendizaje es eso. Yo tampoco puedo dejar librado, pero ¿cuál va a ser el tiempo? El que surge del acuerdo mutuo. ¿Cómo podemos acordar con cada una de las familias? Sí, podemos acordar con su grupo de familias. Podemos flexibilizar de acuerdo a eso y poner, cuando nos sentimos de tal manera y de tal manera, corremos la fecha de entrega. Poner ese acuerdo donde priorizamos cómo estamos. Pero sí tenemos que tener una meta con una secuencia, porque eso organiza el sistema ejecutivo. Nuestro sistema ejecutivo es el que de alguna forma delimita y orienta nuestra atención y las etapas que tenemos que dar. Entonces requerimos de fechas de entregas. Más que de fechas de entrega, para mí son cerrar tareas y actividades, ¿sí? Lo temporal ahí estaría más dado cuando presento una actividad, quizás eso es para otro encuentro, cómo dar actividades de alguna forma en este espacio digital, pero tienen que ver con el inicio y la finalización. Y ahí hay diferentes ritmos y tiempo. Entonces, no es tanto la fecha de entrega, sino quizás, disculpen que, ahí está, sino quizás la fecha de entrega van a depender de cuándo los chicos finalicen las actividades y ahí yo puedo poner una franja estimativa de acuerdo a los ritmos y tiempos que tengan ellos. ¿Sí? Lo importante también es el feedback que yo voy a dar. La tarea se transforma ahora, me meto un poco más en el diseño de tareas, pero no me quiero correr que hoy lo que estaba planteando es que la prioridad es el estado emocional, ¿no? Pero la tarea debe diseñarse sin duda con una ingeniería que sea muy poca actividad en la semana, con profundidad de experiencias sensoriales y sociales, ya sea la edad que tenga el niño, el adolescente también requiere una experiencia compartida con otro y son los que quizás están más sufriendo. Yo no sé si hay docentes de secundario acá,
Pero esas tareas tienen que involucrarlos con otros y en diferentes vivencias. Punto uno, tener un feedback inmediato, lo más rápido que pueda en las etapas que van teniendo ellos, no dar muchas tareas, sino pocas y profundas. Y seguir el ritmo, por eso digo es ralentizar. No vamos a poder seguir el ritmo que teníamos en la escuela, y tampoco sé si el ritmo que teníamos en la escuela antes es el ritmo que tenemos que tener, ¿no? Quizás una oportunidad de cambio para volver diferente. Daniela, voy a ir leyendo, perdón, las últimas. A mis contenidos los adapté con juego para que los alumnos jueguen con la familia. Ideal. Les cuento una experiencia de un paciente que en la parte clínica, yo trabajo en las escuelas, con grupos docentes y proyecto de educación emocional, pero también en espacio clínico con niños que tienen desafíos en las relaciones interpersonales y en los procesos de cognición social. Y cambiamos todo un formato y de hecho armamos algo que tenía que ver con la pesca, porque a él le gusta mucho pescar, porque es un contexto donde está cerca de un arroyo y era un chico que tenía grandes problemas de conducta intrafamiliar, con violencia, y de repente la tarea se estaba convirtiendo en un factor más de estrés que generaba este tipo de situaciones. Y lo que se hizo es modificar completamente el planteo del acompañamiento de los equipos de inclusión en escolar. Acá en Río Cuarto se llaman docentes de apoyo a la inclusión, y generar una actividad programada en relación a su interés. Esto acorde a muchos programas de tratamientos que siguen el desarrollo infantil, que van desde su interés, como vos decís, el juego intrafamiliar o el interés del niño en un proyecto que pueda desarrollar en su casa. Ahí trabajar las habilidades que los chicos tienen, pero lo que es prioritario es el estado emocional y la conexión positiva, porque las tareas están generando más estrés y más violencia intrafamiliar, en este caso extremo que les digo, ¿no? Es como un termómetro para tener en cuenta. Otra pregunta, y ya vamos a ir cerrando. Pero hoy los indicadores de logro de objetivos se miden en una puntuación numérica. ¿Cómo poner una nota a las emociones? El sistema también debe cambiar, preguntarnos cómo volver a la escuela y el nuevo lugar que va a tener. Coincido plenamente, digamos, nosotros somos reproductores de lo que estaba, somos un motivo de cambio, cada uno de los que estamos acá. Y por eso la pregunta no es cuándo, sino para qué vamos a volver a la escuela. ¿Para qué vamos a volver? Si la misma escuela y sistema estaban de alguna forma siendo pensada y cuestionada, ¿por qué hay tanta urgencia? Creo que la urgencia tiene que ver con recuperar ese automatismo, la misma inercia que nos llevó en la primera semana y medio, dos, a seguir mandando actividades como si hubiese nada pasado. Tenemos un momento histórico que genera altos niveles de inseguridad en los chicos y estamos apurados en volver. Volver para que no estén en la casa, volver para recuperar qué. Digamos, no es una instancia de modificación y cambio, asumámosla como tal. Entonces pensemos en este momento para qué vamos a volver y de qué manera vamos a volver. Yo creo que la primera manera de volver como propuesta es a jugar e interaccionar. Y los chicos podrían volver pronto. Las 2 primeras semanas o 3 tienen que ser eso. Encontrarnos con otro, restablecer el vínculo. Realmente el aprendizaje va a ser fructífero si eso está antes. Si volvemos abarrotados para cumplir contenidos y ver si rinden y si pasan, me parece que, bueno, el planteo que yo estaba haciendo justamente es al contrario, ¿no? Por otro lado. Con los adolescentes bastante complicado, la mayoría se niega, ¿sí? Había llamados con docentes. En cuanto a las actividades o tareas, algunas son repetitivas, mucho investigar sobre el virus. Ujú. Sí, eso nos ha pasado. A muchos niños esto les genera un mayor nivel de miedo que de conocimiento, por eso hay que diversificar mucho. Y me parece que es más porque estamos juntos unidos en la casa que compartimos con el otro, más que el miedo al virus. Es como espacio entre todos estamos haciendo algo en conjunto, el enfoque de trabajo en relación a la pandemia y no tanto el miedo a algo que nos puede contagiar. Esto lo digo como mamá docente, creo que si tratamos de cambiar el foco podemos generar algo, obtener respuesta de los chicos. Coincido plenamente. Animémonos a eso. Hay una gran propuesta, hay que animarse. Realmente estamos en una transición. ¿Y por qué creo que el enfoque sistémico es relevante en esto? Porque el cambio escolar que se requiere es un cambio estructural y de organización del sistema. No podemos hacer lo que se llama un tipo de cambio interno, sino que nos animemos a hacer un cambio esencial en algunas cosas. Me parece que eso va a depender de cada uno de nosotros también como actores. Se incorporaron diarios íntimos en lugar propio del niño. Bien. Cierro con esto.
del diario íntimo, porque tiene que ver con un proceso de autorregulación importante, la narrativa y también la consideración de los otros a partir de lo que yo escribo. La resiliencia como concepto y cómo afrontar un trauma. Si los chicos están teniendo vivencias de alta ansiedad, que los han desestructurado, que realmente le han modificado algo de su existencia, el pensar el para qué y cómo volver creo que tiene que ver con eso. No volver a una pauta rápida anterior, sino lenta, tratando de darle un significado valioso a todo el esfuerzo que hicimos y de lo que vivimos. Capturar en una narración para que los chicos integren esta experiencia de vida desde los aspectos positivos que nos han hecho cambiar y en relación a qué quisimos cambiar, que es cuidarnos mutuamente. Realmente cuando el niño incorpore eso, a nivel neuronal lo que se hace es integrar un estado emocional con una narración que el lenguaje nos va a permitir incorporarla fuera de lo que es un trauma, para que ellos lo puedan vivenciar como algo de su historia, que van a contar y que vamos a contar todos para adelante, pero que nos ha dado un valor a lo que hemos hecho. Me parece que eso es importante, que lo pensemos antes de cuándo vamos a volver, para qué y cómo vamos a volver. Bueno, esa es una. ¿Sí? Revalorizar sin duda el contacto y el contacto social es corporal, es cara a cara. Lo otro son formatos y medios que nos van cambiando, pero hay mucho de lo presencial que tiene que ver con la vivencia del otro, que creo que también cuando volvamos a las escuelas hay que revalorizar y hay que poner en juego, a la vez que hay que incorporar herramientas digitales como las que estamos teniendo, ¿sí? Pero no creo que implique un distanciamiento físico esto, sino básicamente una mutación de lo social. Y cuando volvamos a la escuela hay que pensar cómo vamos a volver a contarnos esto con los chicos. Tomaría una semana, ¿eh? Dos, de trabajo profundo en lo que vivimos, de cómo vivió cada uno su estrés, de compartir en qué fue lo valioso, de narrar historias sobre esto, un hecho histórico que ellos tienen que incorporar como algo valioso. Esa es la resiliencia, es sacar de esto algo positivo que nos permita. Y en los chicos va a ser algo que va a desarrollar claramente su capacidad de afrontar nuevos desafíos. Porque el foco está en la conexión social y en generar la disposición para aprender, no está en repetir contenidos en las escuelas cuando vayamos, ni a evaluar de forma locada, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Bueno, se me ha enfriado el mate, ahí ya había entre 130 y 140 personas. Para mí ha sido un gusto, le cuento que también es mi primera experiencia en este formato. Lo que sí me ha gustado, a diferencia de los vivos, que puedo ver caras y gente que está entre dormida y despierta, más o menos en su casa. Me ha costado mucho leerlos. Me ha hecho mucha ilusión que haya gente de todos lados. Realmente me gustaría poder compartir sus experiencias. Eh, entonces dejo abierto mi correo, mis redes sociales y las de Nodos para que nos puedan transmitir un poco qué le ha despertado a esta charla, cómo están viviendo en Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Chubut, esto que estamos viviendo y armar redes de ayuda mutua y en lo que yo pueda ser de utilidad y el equipo en el cual trabajo realmente estar a disposición para generar encuentros con docentes, pensar en escuelas y en lo que sea de la realidad que ustedes tienen. La iniciativa es esa. La semana siguiente vamos a tener el entrenamiento en mindfulness, que es una de las estrategias importantes para pensar la regulación emocional. Y la última propuesta que hacemos es justamente sobre la resiliencia, sobre cómo las familias pueden salir fortalecidas de la crisis, con parte también de nuestro equipo. Así que bueno, fue un gusto. Leo, muchas gracias por acá, que se repita. Bueno, me encantaría si nos vamos animando a esto y si vamos generando. A mí me cuesta mucho no escucharlos, ¿no? Por eso creo que la empatía y la comunicación nos hace falta definir el contexto de dónde están cada uno, de lo que están sintiendo, qué les pasó antes y después. Me parece que se trata de eso. Bueno, que estamos acá porque podemos hacer el cambio, micropasos chiquitos, me parece que es eso lo que de alguna manera nos permite avanzar. Y gracias de nuevo a todos. Vamos cerrando, no sé, Nico y Vale, si tienen presentes las fechas de los próximos encuentros para compartirlas. Sí, Juan, próximo viernes
Es a las 19 horas, es el encuentro de mindfulness. Sería perdón, sería 15 de mayo a las 19 horas y tenemos el webinar número 3 de familias resilientes, cómo salir fortalecidos en tiempos de crisis, el 21 de mayo, también 19 horas. La forma de inscribirse también es vía mail. Bueno, un abrazo virtual a todos por una comunidad que se mueva desde la ayuda, desde el cuidado mutuo y porque cada uno en su espacio pueda generar un cambio pequeño y de pequeñitos pasos. Saludos a todos. Y vía mail, Cecilia.